Estamos en línea en esta serie de podcasts alrededor de mujeres en TIC, ahora en Venezuela. Y bueno, nos acompaña para cerrar esta serie la profesora Celsa Afonso de la Universidad Católica Andrés Bello, quien es la directora de la Escuela de Educación. Y que, bueno, en febrero celebramos el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, todo el equipo de la UCAP desarrolló un artículo que está en estamosenlinea.com.be y que vamos a dejar aquí en la caja de este podcast para que ustedes puedan leerlo completo. Un estudio de diferentes fuentes muy importantes sobre lo que está pasando con la educación y el interés de cómo estimular el interés de las niñas por la ciencia desde la educación inicial. Porque bueno, como decíamos antes de comenzar a grabar este podcast, yo le decía a la profesora Celsa, si queremos mujeres en TIC, necesitamos niñas en ciencia desde temprana edad. Bienvenida, profesora. ¿Cómo logramos esta tarea de seguir interesando y desarrollando? Yo aquí pienso muy mercadeo, desde el lado Sí, sí. militar. Si yo voy a la guerra, tengo que contar con todos, con hombres y con mujeres. Y en este caso, en el tema del desarrollo, del nuevo desarrollo económico que necesita el mundo, necesitamos más ciencia y tecnología. Y bueno, necesitamos que todos los que estén disponibles estén. Por eso es que tenemos que aumentar que en esas aulas de clase no estén una o dos chicas en ingeniería, sino que tengamos más, ¿no? Pero ese amor tiene que comenzar desde más temprano, desde la primera vez que se conectan con la matemática, con la biología. Y por ahí tenía un libro que no lo traje, que es que todo este mundo de la tecnología, el libro se llama Innovators. eh, no, se me va ahora el nombre del escritor, que fue el mismo que hizo la biografía autorizada de Steve Jobs. Y en ese libro, él abre contando toda la vida de Ada Lovelace el primer poema. Y bueno, se dice que en el mundo de la tecnología todo comenzó a nivel de programación gracias a una mujer. Así que no hay nada más claro que la tecnología, eh, que todo ha sucedido en tecnología gracias a todos los aportes que han hecho la mujer, sobre todo en este mundo de tecnología de la información, pero en el mundo de la ciencia hay, bueno, premios Nobel, ni hablar de Marie Curie y bueno, y cualquier cantidad de nombres propios que forman parte del desarrollo tecnológico. Pero en el caso venezolano, ¿cómo hacemos que te lleguen más mujeres a todas esas carreras de ciencia que tanto necesitamos, ¿no? Bienvenida. Fíjate, buenas tardes, gracias por la oportunidad aquí de compartir mi experiencia. La primera es el primer referente que tiene ese niño, es mamá, en este caso que estamos hablando de empoderar a las niñas, y la maestra, ¿sí? En el aula, históricamente, vemos que lo que ha logrado ser unisex en los juguetes es la parte tecnológica, por ejemplo, los videojuegos. Así tenemos que también trabajar con lo que son los juegos de roles de profesionales. Y en esa vocación tenemos que animar a que está el ingeniero y la ingeniera. Está la mamá de electricidad, como lo vemos ahorita también en lo que corresponde con la publicidad con Corpoelec, que vemos a la mujer también en tareas en lo que corresponde con la mecánica, con lo que es ingeniería civil. Es decir, desmitificar que la carrera depende del género. Esa es la primera tarea. Y en ese juego de roles es lo primero que tenemos que hacer desde que están en educación inicial. Esa es una de las actividades. ¿Cuál es la otra? En lugar de dar soluciones, hacer que los niños y niñas tengan la oportunidad de generar preguntas y que puedan generar posibles hipótesis y luego una solución de esa situación. ¿Cómo podemos empoderar a los niños y las niñas en una situación con la ciencia? Explicando fenómenos sencillos, o sea, ¿por qué ocurrió o por qué se te fermentó, o por qué está ácido esa leche que mamá te mandó en la lonchera? O papá te mandó en la lonchera, te lo envió. Nosotros tenemos que tratar de desmitificar de esos temas medulares, más por competencias, y entender que el niño hace muchas preguntas, y cuando llegamos a primario, bachillerato, ese niño comienza
a disminuir el número de preguntas. ¿Por qué? Porque el maestro, el profesor, comienza a cumplir con unos contenidos y no hacemos lo que es el trabajo de transdisciplinaridad, es decir, trabajar por proyectos. ¿Qué quiero de ese muchacho? Un pensamiento crítico. Quiero que ese muchacho tenga un pensamiento con argumentos. Tiene que comenzar desde pequeño, explicando fenómenos sencillos y no llenando un formulario y preguntas orientadas y no dejamos que él pueda eh, desarrollar su creatividad, su carácter de innovación. Por eso es que yo siento que en este momento de la historia, el tema de inteligencia artificial, el mayor beneficiado van a ser los niños. Y si papá y mamá y la cultura permiten que podamos darle algún tipo de dispositivo con control parental, esto va a ser genial. Y aquí me voy a vestir en mis propios zapatos. Yo era un niño súper recontra preguntón y a veces ¿Eh? llegaba un momento donde exasperabas a todos los demás porque no les interesaba lo que les estabas preguntando o simplemente porque no lo conocían. Hoy, un niño que puede interactuar con una inteligencia artificial le va a preguntar de todo y ese bot le va a dar una respuesta apropiada en una gran mayoría de los casos porque sabe que está interactuando con un menor, con un niño, y adapta el lenguaje y va construyendo esa comunicación. Y creo que sin duda este es un momento de qué felicidad, y Dios nos permita en los próximos 20, 25 años, ver que estos niños de 5, de 7 y de 8 años que tienen hoy van a poder ser el profesional lleno de respuestas y de curiosidad por solucionar problemas, porque consiguieron a quién preguntarle, ¿no? Y que le respondiera de una forma apropiada. ¿Cómo ves cómo vemos eh, esta incorporación de las inteligencias artificiales? ¿Y cómo vemos el tránsito en la educación venezolana? ¿Cómo impulsar cada vez más este tema de adopción? Sobre todo cuando yo veo que no También, tenemos el paralelo de lo que la ciencia hace en la economía, ¿no? Nosotros queremos tener acceso a exportar, a solucionar problemas, pero eso no se soluciona solamente con buenos pensamientos, ¿no? También tenemos que desarrollar tecnología y aprender a usarla y la innovación de adaptarla, ¿no? De cómo puedo yo entonces con esas herramientas buscarle soluciones a los problemas, ¿no? sí, allí que estabas comentando el plan de formación, hay que acompañar al maestro, al profesor, en esos prompts que va a generar ese estudiante, porque esa herramienta, esa IA, esas competencias digitales, tenemos que comenzar a encaminarla y que ese estudiante tenga ese pensamiento lógico, es decir, que pueda leer, que pueda entender una instrucción y también pueda generar una instrucción. Ese entrenamiento tiene que venir acompañado por el maestro, pero ese maestro hoy en día necesita recursos y también que en esa condición laboral, el tiempo que tiene el profesor para formarse, para planificar, también tiene que ser pagado. Y muchas veces allí es donde está el profesor que comienza a hacer otras tareas porque sencillamente en esa condición laboral hay una restricción por la parte salarial. Y lo otro es la infraestructura, es decir, este niño, esta niña, este profesor necesita que las ONG, que lo que son la empresa privada, pueda tender la mano y hacer ese pacto que necesitamos en el país. El Estado, pero acompañado con la empresa privada y las instituciones educativas para que pueda la sociedad tener o sea, blindarse o tener un trabajo allí que digas, mira, si estoy acompañado y tengo apoyo en el financiamiento, porque para este eje tecnológico necesita equipos, ¿sí? Y muchas veces vemos que el profesor tiene o está limitado con el celular,
¿sí? No tienen una lacto o un computador en casa. Lo mismo también ocurre, hay una brecha ahorita realmente importante en los niños y los jóvenes que están en los colegios públicos, que ahora tú lo ves, están comenzando con la dotación de la infraestructura o de dotación de equipos de laboratorio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y hoy en día con lo que ha pasado con la robótica, que han Claro, tenido financiamiento de fuera. claro, pero y ahí es donde empezamos a ver los diferentes tipos de brecha, porque está, como usted muy bien dice, para el tema profesoral, el de infraestructura, pero también está el tema cuando vamos a ver los números tipo PISA, empezar a entender realmente qué está pasando, porque aunque logremos tener esta infraestructura y la inteligencia artificial nos ayude a responder algunas preguntas, eh, estamos en una carrera donde ya los otros van adelante. Nosotros tenemos, tenemos muchas brechas y muchos retrasos. ¿Cómo estamos hoy en el tema de educación en ciencia y tecnología a nivel inicial en Venezuela? ¿No? Sí, eso que estás comentando, desde el 2019 en la Escuela de Educación está el CECEL y es ese diagnóstico de los niveles de conocimiento que tiene el estudiante en matemática, en lengua, en ciencias naturales, en ciencias sociales. Y eso es lo que también estamos haciendo la propuesta para que el ministerio, el Estado, entienda que tenemos que trabajar con diagnóstico y ese diagnóstico, en esa evaluación, veré cómo está mi grupo, en este caso de estudiantes y de maestros. Yo no hago nada con comenzar a comprar o equipar si no sé cómo utilizar ese equipo. Y lo otro es en ese eje tecnológico, en esas herramientas digitales, en este caso el IA, que voy a trabajar allí con mi estudiante, que no sea un copy-pega, es decir, en el Mm. caso del derecho de autor, que puede el maestro apoyarse, que sea un asistente para él, y no es que me va a hacer el trabajo, porque la duda que tiene el maestro es, voy a ser sustituido, no, es un secretario, es un asistente para ti, para generar otras estrategias didácticas que puedes implementar en tu aula, otras maneras de evaluar, qué proyectos podemos generar y que sean interdisciplinarios, transdisciplinarios. Realmente allí está la tarea y que podamos nivelarnos con América Latina y el Caribe, no decir de Europa, sino en América Latina. Claro que en este momento la posición no es la más Eh, apreciada. no es la más apreciada. Ahora, em, ¿cómo, más allá del tema de la infraestructura y de las brechas que ya tenemos, tenemos que también romper esa pared cultural? Porque más allá de la incorporación de las niñas o no a carreras aquí, de ciencia y tecnología, la ingeniería, eh, tradicionalmente hemos tenido en nuestra cultura educativa ese coco de las tres Marías, de la matemática, la física y la química. Y ocurre que a veces la balanza hipertecnológica de un lado se da cuenta que para emprender, para solucionar los problemas de la comunidad y convertir eso en un modelo de negocio, también necesito de las blandas, así como el software y el hardware. ¿No? Ujú. Necesito mejorar mi comunicación, saber de finanzas, saber de contabilidad. Hay que hacer como unos ajustes allí en todo el pensum y que increíblemente, que siempre nos quejamos de las universidades, está pasando primero en las universidades el tema de competencias que en la educación básica y diversificada, formal. Tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para que, bueno, esas mamás y esos papás que nos están escuchando, comencemos a crear estrategias junto con los profesores para que los niños y las niñas vean en la ciencia y la tecnología no un coco, sino una herramienta con la que ellos pueden aprender, tienen que leer, que yo creo que es uno de los grandes temas. Muchos niños no entran en matemáticas y en física no porque no la entiendan, es porque no están leyendo correctamente. Entonces, ahí esa lectoescritura choca. Pero ¿cómo ganamos más fanáticos de leer y de conectarse con la ciencia y la tecnología, ¿no? Allí has dado un punto importante. En toda esta revisión
que están haciendo las universidades y están trabajando para que ese profesor que vaya a ir a las aulas, nosotros tenemos que modelarlo desde la institución universitaria, ¿no? Es decir, el estudiante que está ingresando ahorita en la escuela, de la Escuela de Educación de LUCAP tiene desarrollado esos ejes tecnológicos y tiene desarrollado el modelo por competencia y él lo va a replicar en sus aulas. ¿Cuándo vamos a ver este resultado? Lo vamos a ver dentro de 10 años aproximadamente, porque ese niño va a ser producto de ese maestro, 10, 15 años, que viene con esta formación. ¿Qué tenemos que hacer desde el Ministerio de Educación? En este caso, la reforma curricular. En el 2014 ellos hicieron una consulta. Ellos están trabajando en lo que es el plan de formación de los maestros, pero tenemos que hacer una reforma curricular y que sea por áreas, es decir, el área de la lengua con los idiomas, en este caso idiomas modernos, en el caso de las matemáticas, en esas competencias que hablamos de STEAM. ¿Qué necesito? No del tema contenido, es qué competencia tiene que desarrollar este estudiante para que su lectura corresponda a una comprensión y no es ver, sino que observe con los cinco sentidos. En este caso, ¿cómo hago para que el estudiante entienda lo que está leyendo y no replique una ecuación sin entender que esa ecuación explica un fenómeno natural como es un signo? Pasa que en física llenamos la pizarra de ecuaciones y lo que hacemos es matematizar, pero no damos física. Así es. La física explica el fenómeno. Es como cuando hablamos, estoy estudiando ciencias naturales, estoy explicando fenómenos desde el punto de vista geográfico, estoy explicando desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico. Realmente la tarea o el reto que tiene ahorita es de cambiar en esa pensamiento que tiene ahorita el maestro de repite, no es repetir un concepto, es que él pueda aplicar ese concepto Claro. y se aprende haciendo y se aprende explorando. En primero, toco, exploro, es como lo de la alimentación con los niños, que y lo estamos viendo. Cuando comenzamos a tomar sopita, gelatinas, frutas, deja que se embarre, deja que explore y él va a comenzar a explorar o a ganarse ese alimento con los cinco sentidos. No es que me limpiaste la boquita porque apenas, o la cucharilla, o no dejo que lo tome por mi cuenta esa cucharilla, ya viene mamá y automáticamente te lo da en la boquita. No, es el niño explorando esa situación y deja que él comience a dar posibles respuestas. Allí es el trabajo, en nuestro caso, o el reto mayor es que los muchachos que están ingresando de la escuela de educación de la universidad pública y privada realmente sea por modelo, por competencia y no por contenido. Esa reforma curricular por eso está comenzando en la universidad, porque ya vimos que en el campo laboral no estamos respondiendo. ¿Qué nos piden? Un trabajo colaborativo, nos piden que nosotros programemos o demos una instrucción, ese prompt para la inteligencia artificial, cuanto más preciso mejor, pero eso lo gano o lo hago cuando yo tengo desarrollada esa competencia desde, en este caso, queremos que el niño de primarios o en el caso de educación inicial comience desde ahora. La tarea viene del educador. Cambia tu esquema o cómo fuiste formado. Y eso también viene de la casa. Claro, y este mismo ejemplo que se conecta a nivel de educación, cultura y familia con que, ¿por qué hoy no tengo más mujeres en ciencia y tecnología? ¿Por qué hoy al hombre y a la mujer que se gradúa de una universidad le cuesta emprender? Porque viene con ese facto de que fracasar o errar está atado al contenido, a que yo tuve que haber hecho las cosas perfectas y dar el número exacto. Entonces, si no te permites esta experiencia, como el ejemplo que estaba dando El ensayo de error. del ensayo de error del bebé, no lo vuelves parte de que es realmente lo que ocurre en la cultura emprendedora. Esta iteración, y lo dice esa frase famosa en el mundo emprendedor, equivócate y rápido para que sea lo más económico posible. Entonces, poder cambiar ese chip de colaborar, emprender, de compartir información
y de tener una comunicación empática para poder ver lo que está pasando a mi alrededor y decir, esto es un problema, nosotros con la información y con la formación que tenemos podemos brindar una solución. Una solución. Incluso, que es algo que ha pasado en todo el mundo, empezamos a desconectarnos de esa necesidad de el Estado tiene que resolver. Entonces el mundo emprendedor va desde el sector privado a buscar una solución y a generar un modelo de negocio que lo hace sostenible y que lo hace sustentable. Entonces ganamos en la creación de un mejor futuro. Pero como siempre he dicho, estamos aprendiendo del pasado, estamos creando un nuevo presente y ese presente es el que nos va a dar el futuro que necesitamos, ¿no? ¿Cómo ves en los próximos años, luego de esta implementación y esta visión que ustedes tienen, que pueda permear al sector educativo? ¿Hacia dónde vamos en la educación venezolana? ¿Cuáles deberían ser los objetivos para empezar a cerrar esas brechas en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Pacto, pacto y redes. Lo vimos con el COVID, lo vimos con la vacuna. Si estamos hablando ya de la globalización hace tiempo, Así lo es. que tenemos que hacer es eso, redes, alianzas. Tengo la empresa privada que quiere tener un capital humano productivo y él va a apostar y va a seguir trabajando de la mano de las instituciones, en este caso educativas, para tener el mejor capital humano dentro de 10 o 20 años. Y allí es donde tiene el Estado que mirar que no puede hacerlo solo. Así tiene que también lo ver las comunidades y la autogestión. Es decir, yo quiero emprender, tengo que hacer alianza. ¿Y cómo gano esa competencia? Desde el colegio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo que estabas comentando, las materias de grupos estables en nuestro país. En este caso, que vamos a estar con esta, actualmente con lo que tenemos, la reforma curricular que tuvimos. Ahí vemos que está declarada contabilidad, finanzas, tienes, por ejemplo, robótica. ¿Sí? Bueno, ¿cómo pueden trabajar un proyecto en el cual pueda generar un recurso, presupuesto? ¿Cómo genero un presupuesto? ¿Cómo hago para poder hacer que en química me están solicitando una masa para pizza, un producto fermentado? Ese niño tiene que ser un estimado. Tenemos que comenzar desde el colegio a que ellos puedan hacer un inventario. ¿Qué necesito para emprender estos 10 frasquitos de mermelada? Con cosas muy sencillas. Ese ejercicio o ese músculo va a hacer que ese niño o ese joven, cuando llegue a bachillerato, lo vemos con el MUM, con el muchacho que está trabajando en el modelo de Naciones Unidas. Es un niñito que ya tiene un poder de oratoria, de locución, de resolver conflictos. Eso lo tenemos que trabajar en el aula. El trabajo colaborativo, la escucha al otro, la empatía, y que no podemos hacerlo solo, que hay que hacer alianzas, redes. Y allí las ONG han tomado también un gran trabajo. Y también UNESCO, UNICEF, ONU han hecho que pueda, con las ODS, puedan decir, ok, ¿dónde puede tu proyecto calzar? Y yo te lo financio. Eso es lo que tenemos que seguir trabajando o por lo menos cerrando la brecha y lo que tú comentaste. No va a venir Papá Estado a resolverlo. Ya vimos que la asociación civil, desde la Junta de Condominio que hizo un censo, un diagnóstico cuando fue el COVID, qué médico tengo, qué tengo, a quién tengo para que me pueda llevar, lo vimos con el delivery, con todo lo que sacamos para poder llegar un alimento a una casa con una persona mayor que no tiene poca movilidad o discapacidad. Eso es lo que necesitamos hacer. Inventario de lo que tenemos en este momento de capital humano, de recursos, de infraestructura con que tengo y a quién puedo solicitar ayuda, apoyo, préstamo, alianzas en cuanto a dinero, ¿sí? Sí, en este caso es lo que nos preocupa, ¿no? Claro, y se suman, por ahí he visto muchos proyectos, por ejemplo, en el caso de Fe y Alegría con Curios y con Cachea, para Exactamente. el tema de robótica, y todas estas mujeres maravillosas que han estado en esta serie de TIC son aliadas en este momento en el tema de educación, todas quieren hacer algo, participar, y creo que esto va a ser también una oportunidad para posteriori, pero sin duda alguna hay mucho trabajo que hacer, todos somos importantes, todos tenemos que participar y este trabajo en redes nos va a pagar ese efecto de escalar y de multiplicar de forma exponencial
este impacto que es el que tenemos que lograr para poder tener ese desarrollo, porque finalmente esto va de la mano con desarrollo económico, formación y evidentemente sacar a mucha gente de la pobreza, dedicarle espacios para que tengan oportunidades de empleo y por supuesto la educación que no para y que rompamos esa pared de no tener la oportunidad de hacer ensayo y error, de iterar y que podamos libremente entrar en ese mundo del desarrollo, ¿no? Que finalmente se ve tan frío como empresas, como PIB, como patentes producidas por investigación y desarrollo, y es lo que necesita Venezuela para también salir adelante. Profesora, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Eh, esto Todas estas entrevistas han sido maravillosas. Dedicarle otra vez una felicidad por el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, estamos publicando todos estos episodios. Hay que verlos todos, de verdad que van a ver en el canal de YouTube el enlace y la serie completa en una lista de reproducción para Venezuela, para Colombia, la internacional, y conocer todos estos ejemplos de emprendimiento. Y sin duda, bueno, las palabras finales para usted y agradecerle por el espacio, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí desde la Escuela de Educación, con el Didactron, seguimos estimulando la inmersión científica desde los más pequeños. Hemos tenido visitas en las cuales los niños y niñas de las comunidades, de los colegios, vienen a una experiencia en ciencia, de biología, física, robótica, ciencias sociales, y ellos salen con una tarea y un reto a decir, yo quiero seguir estudiando y quiero en el día de mañana el camino de la ciencia para poder dar respuesta a la necesidad que tiene hoy mi comunidad. Y tenemos que seguir en este trabajo de la mano de los maestros. Aquí desde la Escuela de Educación estamos esperándolos. Y muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, la profesora César Alonso de la Universidad Católica Andrés Bello. Amigos, terminamos esta serie de Mujeres en TIC en Venezuela. Espero sus comentarios, sus preguntas y que bueno, que muchas niñas y muchos niños participen de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de Venezuela y de que tengamos un mejor mundo, que es finalmente el trabajo que hacemos todos día a día. Será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.